En un mundo paralizado por la incertidumbre, Uruguay decidió hacer algo distinto. Tomó un camino propio, una apuesta arriesgada, casi un experimento a cielo abierto con todo el país. Esta es la crónica de esa decisión y, por supuesto, de todo lo que vino después. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a una fecha clave, 13 de marzo de 2020. Un gobierno que llevaba apenas 12 días en el poder se encuentra de frente con un escenario que nadie había imaginado, la declaración de la emergencia sanitaria. El reto, desde el primer minuto, era simplemente gigantesco. La reacción fue rapidísima. Fíjense, en poco más de un mes, el país pasó de un cambio de gobierno a declarar la emergencia y a formar un comité científico que sería fundamental para guiar las decisiones en los meses tan complicados que se venían. La estrategia se basó en un concepto que lo definiría absolutamente todo: la libertad responsable. ¿Qué significaba esto? Pues a diferencia de casi toda la región, Uruguay apostó por no decretar una cuarentena obligatoria. La premisa era otra, era casi ética: confiar en el compromiso de cada persona para cuidarse y de esa forma cuidar a los demás. Y para que esta apuesta tuviera sustento, la política buscó un pilar fundamental en la ciencia. Así nació el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, un equipazo de más de 50 expertos que trabajaron de forma voluntaria. Su papel fue clave para manejar la incertidumbre y darle un respaldo técnico a las decisiones políticas. Bien, con estas herramientas, el país se adentró en la primera etapa de la pandemia. Fue un periodo de control tan excepcional que generó elogios en todo el mundo y que muchos no tardaron en bautizar como el milagro uruguayo. Es que el éxito durante 2020 fue, la verdad, muy notable. Mientras la región entera sufría picos de mortalidad altísimos, Uruguay mantenía sus cifras increíblemente bajas, con una letalidad de apenas el 0,93%. Y si hay un número que lo resume todo, es este: 181. Ese fue el total de personas fallecidas por COVID-19 en todo 2020. Una cifra que, vista en perspectiva, parecía confirmar que la estrategia, esa apuesta tan particular, estaba funcionando. Pero, y siempre hay un pero, debajo de la superficie de este éxito sanitario se estaba cocinando una crisis silenciosa. El modelo tenía un costo social que, claro, no aparecía en las gráficas de contagios diarios. Porque junto a ese control de la pandemia vino un golpe social muy duro. Después de una década en la que la pobreza no paraba de bajar, de repente volvió a subir, y de forma drástica. 100.000 personas más cayeron en la pobreza en un solo año. Y es justo aquí donde empieza a surgir la crítica central al modelo de libertad responsable. Se empezó a hablar de una meritocracia sanitaria. La idea era que la libertad de quedarse en casa para protegerse no era, en la práctica, la misma para todos. Pensemos en un trabajador informal que vive al día. Para esa persona, quedarse en casa simplemente no era una opción. El punto de quiebre llegó con el Año Nuevo. Fue una mezcla de varios factores: el cansancio social después de tantos meses de cuidados y la llegada de la variante P1 desde la frontera con Brasil. Todo eso junto desató una tormenta que cambió por completo el escenario. Los números de abril de 2021 fueron un shock, dieron un giro dramático. Uruguay, que había sido el ejemplo a seguir en 2020, pasó a tener durante un tiempo la tasa de mortalidad por millón de habitantes más alta de las Américas. Superaba, y por mucho, a todos sus vecinos. Este fue el momento de la gran desconexión. Ante la subida exponencial de casos, el GACH recomendó blindar abril, es decir, reducir la movilidad al mínimo. Pero el gobierno se mantuvo firme en su idea original. Decidió mantener la actividad económica y rechazar el confinamiento, priorizando el criterio político por sobre el consejo científico. Bueno, más allá de las decisiones políticas y de las cifras macroeconómicas, esta crisis tuvo consecuencias muy directas, muy tangibles en la vida de la gente, sobre todo de los más vulnerables. Ante la falta de comida en muchas casas, surgió una respuesta impresionante desde la propia sociedad: las ollas populares. En el momento más álgido, casi 700 ollas llegaron a servir millones de platos de comida al mes, sostenidas casi en su totalidad por la solidaridad de los vecinos, por donaciones y por sindicatos. Y el golpe fue especialmente duro para los más pequeños. La pobreza infantil, en los niños de 0 a 6 años, llegó a un nivel crítico, casi el 20%. Esto dejó al descubierto una fragilidad enorme en ese sector de la población. Toda esta situación nos lleva directamente a uno de los grandes debates que dejó la pandemia en Uruguay. ¿Existían otras opciones? ¿Se pudieron haber aplicado políticas diferentes que hubieran cambiado este resultado? ¿Había otro camino posible?
Y esta es la pregunta que estuvo en el centro del debate político de aquellos días. ¿Era posible proteger a la gente sin tener que sacrificar por completo la economía? ¿Se podía, de alguna forma, encontrar un equilibrio distinto? La principal propuesta alternativa, que vino desde la oposición y varias organizaciones sociales, fue la de una renta básica de emergencia. El objetivo era muy claro: darle un piso económico a los hogares más vulnerables para que la gente pudiera permitirse quedarse en casa sin caer en la miseria. Y no era solo eso. Junto a la renta básica, se propuso toda una red de seguridad social mucho más robusta. Suspender los desalojos, prohibir los cortes de luz o de agua por no poder pagar, ampliar los seguros de desempleo y dar ayudas para el pago de los alquileres. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es el balance final de todo este experimento? Pues como pasa en las historias complejas, el resultado no es ni blanco ni negro. No fue un éxito total, pero tampoco un fracaso absoluto. Fue más bien una mezcla profunda de luces y de sombras. Veamos. Entre las luces, quedó claro que el país tenía instituciones científicas muy sólidas. Se logró evitar el colapso del sistema de salud y, cuando por fin llegaron las vacunas, se organizó una campaña de vacunación rapidísima y ejemplar. Pero, entre las sombras, el modelo dejó en evidencia que la libertad individual tiene límites en una sociedad desigual, y que tuvo un costo humano altísimo cuando se decidió priorizar la economía en el peor momento de la crisis. Finalmente, lo que marcó el fin de la etapa más crítica fue la llegada de las vacunas. La enorme capacidad logística del Estado permitió una campaña masiva y muy eficiente, que logró, esta vez sí, recuperar el control total de la situación sanitaria. Al final, el experimento uruguayo, con todos sus matices, nos deja una pregunta abierta. Una pregunta que va mucho más allá de sus fronteras y que, la verdad, sigue resonando con mucha fuerza hoy. En una crisis global que nos pone a prueba a todos, ¿cuál es realmente el verdadero precio de la libertad?